¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista a fondo, como siempre por Quinta Visión, parte de la red Vive TV Chile de BTR. Hoy día estamos con uno de los que solía ser uno de los más jóvenes en el Parlamento. Sigue siendo joven, pero ya llegó más gente al camino. Nos referimos a Joaquín Godoy. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Felipe, me mataste con esa presentación. ¿Ah? Sigue siendo joven, pero ahora... Menos joven ahora. Más jóvenes, no, es que ya ha ido disminuyendo la edad de entrada Así es, pues. al Parlamento, ¿no es cierto? Así es. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. ¿Sí? Sí, yo creo que es un aporte. Yo creo que es gente que viene con energía, con ganas. Me parece bien, fíjate. Yo creo que... Ahora, pasa una cuestión bien extraña, que la gente joven que ha entrado normalmente es más conservadora o menos transgresora o menos progresista que muchos de los viejos que están. ¿Así? Sí, increíble. Fíjate Boric, fíjate Jackson, la Camila Vallejo, gente más ideologizada, gente que todavía comulga con algunas cosas que nosotros ya hemos ido superando. Yo te diría que un poco pasa lo mismo en RN, pasa lo mismo en la UDI. Puede ser, ¿eh? Sí, hay de todo un poco. Sí, es raro. En todo este mundo. Gente más bien más ideologizada. Y ya que entramos en el tema de RN, cuéntame. Como ex militante y también, ¿no es cierto?, con cargo de importancia dentro del partido del que saliste, ¿qué opinión te merece esta suerte de, no sé si llamarlo así, pero esta suerte de crisis que está teniendo hoy en día RN? Bueno, la verdad que uno ya desde afuera lo ve con ojos distintos. Me parece muy malo que Francisco Chaguán se haya bajado de la candidatura a presidente del partido. Yo creo que es una mala cosa para las regiones y la verdad que todo este cuento que vendieron en Renovación de que las elecciones siempre eran bien recibidas, ver que Carlos Larraín, el Coto Sandón y Alamán con su influencia terminaron bajando a Francisco, es triste porque en el fondo uno hubiera esperado que Francisco hubiera llegado hasta el final. Más que por lo que él representaba, pero yo puedo tener algunas diferencias con él. Creo que el sentido de hacer elecciones es una cosa positiva y creo que lo deja mal parado a él y esa cuestión yo creo que no gana nadie. Y Renovación, bueno, yo a Renovación lo veo perdido completamente. Creo que Carlos Larraín fue el eje de las divisiones y fue la peor cuña que tuvo el presidente Piñera en su gobierno. Más que los ataques de la concertación, uno veía que el Coto Sandón se ensañaba, que el propio Carlos Larraín criticaba todo. Y yo creo que eso marcó mucho el desarrollo del gobierno hacia adelante y lo más increíble es que esta gente además no se hace responsable, sino que sigue su camino campante. Así que mala cosa que el Pancho haya desistido de llegar hasta el final. Yo creo que además mina mucho su liderazgo, porque uno hubiera esperado que él hubiera enfrentado esta cuestión con gallardía y que hubiera llegado hasta el final. Yo creo que eso hubiera sido lo mejor para Renovación. Pero es malo según tu opinión, ¿por qué? Porque, por lo que mencionabas, de simplemente ser un tema de que merma un poco un liderazgo que tiene que ver mucho, no solamente dentro del partido, sino también en la región quizás, o porque le deja el camino libre a Monkever. Mira, yo creo que es malo para él, porque la gente al final concluye que lo terminaron bajando porque el poder dentro de Renovación fue más fuerte que la intención de que hubiera una democracia interna, y yo creo que es malo prestarse para eso. Además uno esperaba de Chaguán que compitiera porque uno lo ha visto en batallas épicas con Lavín, con otros candidatos, habiendo ganado en elecciones importantes. Yo hubiera esperado que él llegara hasta el final. Yo creo que es malo para él en su liderazgo personal. Yo creo que es malo para Renovación porque todo este cuento de hacer elecciones y que a nosotros no nos molestan las elecciones y terminar dándote cuenta que en realidad lo que estaban haciendo por debajo era bajando a Chaguán. Y terminando con un candidato único. Y terminando con un candidato único es una mala cosa. Y yo veo muy perdido al liderazgo de Renovación. Lo veo con poco norte, con poca claridad de qué es lo que realmente quieren hacer. Y los veo además enquilosados en batallas del pasado, detrás de liderazgos personales. O sea, yo veo que el Coto Sandón y Alamán quieren utilizar a Renovación para sus propias candidaturas. Yo creo que eso es malo para Renovación. Ahora, ¿por qué yo opino desde Amplitud? Por una razón. A nosotros nos interesa que la alianza en general le vaya bien a sus partidos, que la UDI deje atrás esa caricatura que le han hecho de partido
¿Popular? Muy de... No, porque si fuera Partido Popular sería una buena cosa, pero de muy a la derecha, todo este tema de los panfletos que se han hecho por la reforma tributaria yo creo que ha sido una mala cosa. Y a Renovación sin rumbo, yo creo que esas cosas le van haciendo mal a la alianza dentro de la cual Amplitud también participa. De hecho, nosotros hemos querido justamente dar una señal clara de que somos una colectividad que lo que quiere es representar un centro liberal, que eso es lo que queremos representar y que queremos incorporando gente, pero tenemos un sentido claro de lo que queremos hacer. Y lamentablemente vemos un poco que nuestros socios no tienen esa claridad. Sigue siendo centro derecha, por supuesto. Sí, nosotros nos hemos clasificado ahí. De hecho, se han hecho muchas conjeturas respecto de qué es lo que va a hacer Amplitud. Se ha dicho que vamos a votar de una determinada manera. Yo lo que le quiero decir a la gente es que nosotros sí tenemos una visión distinta de la política, en el sentido de que yo no me voy a oponer a lo que tú dices per se. Nosotros vamos a discutir, conversar, abrir los canales del diálogo. Creo que la responsabilidad que tiene Amplitud es ser un puente con el gobierno. Siento que no podemos cortar esa relación, porque si se hace, no podemos influir. Mira lo que está pasando en la reforma tributaria. Ellos tienen los votos para aprobarlo todo. Claro. Y es un mal Mayoría del proyecto. Parlamento. Y es un mal proyecto. Cuando eso ocurre, ¿tú te cierras a no dialogar? No, lo que tienes que hacer es dialogar con ellos para ver si puedes cambiar las cosas. Ahora, si no se puede cambiar, terminaremos votando como corresponda que votamos, pero esa es una actitud distinta desde Amplitud. Pero, o sea, tú mencionas, la idea sería hacer este puente con el gobierno, pero también se hereda quizá o se adquiere casi en forma gratuita por parte de Amplitud podríamos decir, un rol quizá como de llamar a terreno, por decirlo así, a los otros partidos de la coalición, un poco mediar también entre UDI y RN, que de alguna manera históricamente igual ha habido bastante conflicto, y eso de alguna manera también le ha quitado fuerza quizá a la alianza. O sea, yo creo que tú tenías un diagnóstico súper bien hecho, Felipe. No hay un diálogo entre la UDI y Renovación. De hecho, nosotros logramos institucionalizar las reuniones de los lunes, donde van nuestros jefes de bancada, y yo creo que ese es un avance gigantesco. Hicimos reuniones en torno al tema de la reforma tributaria, hemos hecho reuniones en torno también a temas como reformas constitucionales ahora. Entonces, creo que nosotros hemos empujado el carro del diálogo adentro de nuestra propia coalición, que entre Carlos Larraín y el Pato Melero, la verdad que no existía ese diálogo. Es más, siempre estuvieron de punta más que de manera dialogante, trabajando en conjunto. Y nosotros creemos que hay que trabajar en conjunto y esperamos que haya un cambio generacional, porque creemos que si gana Ernesto Silva va a ser una cosa muy positiva, en el sentido que vamos a tener una muy buena relación dentro de la alianza, y veremos lo que pasa en Renovación. Pero existe ese rol como casi de mediadores por ser los que están al medio. Mira, entre uno y otro, yo no quiero ser ni petulante ni arrogarnos ninguna responsabilidad que no tenemos, pero sí siento que hemos removido el piso de la centroderecha. O sea, esta refundación, este buscar conceptos nuevos, este intentar modernizarse, esto de estar más cerca de los ciudadanos, son cosas que yo creo que se produjeron producto del quiebre que nosotros generamos y producto del espacio en el cual nosotros estamos hoy día trabajando y abriendo. Yo creo que eso ha sido una cosa súper positiva para la alianza. Y también hemos ido obligando, por los argumentos, a que los partidos se entiendan de mejor manera. Yo creo que ha sido un aporte. Hace poco tuvieron la directiva de Amplitud, podríamos llamarlo así, una reunión con la presidenta. ¿Cómo se ve a partir de esto la relación con el gobierno? Mira, la relación con el gobierno es como tiene que ser. Respecto a la fiscalización, nosotros vamos a ser muy duros y muy eficientes, porque entendemos que se gasten bien los recursos hace la diferencia para que la gente tenga una mejor calidad de vida, y por lo tanto eso es lo que nos mueve por un lado. Y lo segundo, muy dialogante en todas las materias de ley, porque le dijimos a la presidenta con mucho respeto, en realidad se lo dije yo, que ella tenía una responsabilidad enorme, porque a diferencia de otros gobiernos, ella tiene una mayoría abrumadora en el Parlamento. Eso significa que ella puede hacer cambios muy trascendentales para Chile. Claro que sí. Y esos cambios, nosotros creemos que para que perduren en el tiempo, para que esto no sea meramente una posición de dominante actual, porque en los 4 años más puede pasar cualquier cosa, nosotros creemos que hay que lograr consensos para avanzar. Y eso es algo que tratamos de transmitirle a ella. Nosotros básicamente hablamos respecto de temas que le interesan a todos los chilenos, reforma tributaria, la reforma educacional
las reformas constitucionales, conversamos con ella respecto de nuestra apertura a dialogar, pero nuestra posición firme contra, por ejemplo, la reforma tributaria, perjudicar a la gente de clase media y a las pymes. O sea, esta reforma tiene algunas patas que le va a dar muy duro a la gente de clase media y nosotros queremos defender a esas personas. En el tema educacional, nosotros cuestionamos que, tú sabes que solo 1 de cada 2 niños que sale de cuarto medio llega a la educación superior. O sea, la mitad de nuestros niños que sale de la educación básica y media no llega a la educación superior. Entonces, pretender decir que vamos a generar igualdad dándole gratuidad a ese nivel, estamos diciendo que solamente vamos a ayudar a la mitad de los niños. Nosotros creemos que las lucas hay que ponerlas abajo, hay que ponerlas en los profes. Ahí es donde se hace la diferencia. La política pública llega hasta la puerta de la sala de clase. Cuando se cierra la puerta es el profe con sus alumnos los que hacen la diferencia. Y por lo tanto en el profe tenemos que no solamente confiar, sino que hacer una diferencia muy grande, y tenemos que hacerlo a nivel básico y ojalá también a nivel medio. Porque cuando una señora del Cerro de los Placeres tiene que optar y tiene escasos recursos, ella no tiene derecho a elegir. Ella va a la escuela que le queda más cerca. A lo que tiene a la mano. Entonces nosotros estamos hablando de que la educación pública tiene que ser mejor. Ya mucho más allá de si va a ser la educación solo pública o privada, yo creo que los bienes públicos los puede construir el público o el privado. Esa no es la diferencia. Y en muchas cosas se ve que los privados lo hacen mejor que lo estatal. Pero lo importante es que esa señora tenga la oportunidad. Hoy día, en el tema universitario, tú puedes, más o menos, un chiquillo de cualquier recurso puede acceder a cualquier universidad por cara que sea. Salvo un diferencial que hay entre el arancel referencial y el arancel real, que lo que hacía el presidente Piñera en un proyecto de ley era que ese diferencial lo prestara con un crédito blando como el CAE en la universidad o simplemente te becara. Y por lo tanto el acceso a nivel universitario ya no es como antes. Antes la familia de clase media quedaba ahogada por pagarle la educación a sus hijos. Hoy día tiene un crédito que paga el cabro cuando sale, cuando tiene pega, y solamente el 10% que lo que le pagan cuando tiene pega. Entonces ya esa mochila no está ahí. Por lo tanto, de nuevo, pagarle la universidad gratuita a todos los que van a la universidad significa 4.000 millones de dólares. La reforma, eso es la mitad de la reforma. Si además le quieren poner la plata al déficit estructural, que es lo que ha dicho Arena, ya nos van a quedar 1.000 millones. O sea, el vuelto va a ser para los niños y para los profesores. Yo creo que eso es un gran error. Y hay un costo alto también en el tema de la, como lo mencionabas tú, ¿no es cierto?, de la reforma, y es lo que se ha dicho, en la reforma tributaria. Del punto de vista, hace poco, por ejemplo, personajes como Franco Parisi salían, ¿no es cierto?, haciendo una evaluación de esto que va a terminar influyendo incluso hasta en los precios de los créditos, va a terminar influyendo en el tema de la casa de la clase media. ¿Es así este tema? Pero mira, ellos suben el impuesto de timbre y estampilla. El impuesto de timbre y estampilla para la gente que ha pedido alguna vez un crédito hipotecario, cuando le dicen sus gastos operacionales, eso es el impuesto de timbre y estampilla. Y te pega directo en tu bolsillo. Y eso te lo van a subir al doble. Entonces lo primero que te están diciendo es, le vamos a subir timbre y estampilla. Lo segundo que te dicen es, le vamos a quitar la deducción del IVA a las inmobiliarias. ¿Qué significa eso? ¿Que las inmobiliarias van a pagar? No, que vamos a pagar nosotros, Felipe. Se las pasa la gente que nos está viendo, en vez de haberse ahorrado ese 19%, ahora la empresa, la inmobiliaria, se lo va a cobrar a usted. Le va a cobrar el IVA y además le va a cobrar un mayor timbre y estampilla. Entonces, por ambas partes, la familia de clase media va a tener que pagar mucho más de lo que estaba pagando hoy día. Lo que se dice entonces es prácticamente que yo hoy día, bajo esta lupa, ¿no es cierto?, terminaría pagando o no pagando una educación, pero pago al final igual por el lado de si me compro una casa. No, y además termino haciendo lo mismo. Además que no la paga, entre comillas, pero recibes un servicio de pésima calidad. Además. Pero claro, si ese es todo el problema. ¿Qué pasa con el chiquillo que sale con un esfuerzo gigantesco de la Universidad de las Américas? Sus posibilidades laborales después no son las mismas que uno que estudió en la Católica, o que estudió en la de Valpo, o que estudió en la Adolfo Ibáñez, o en la Santa María. Ese es el nivel que nosotros queremos. O
O sea, nosotros lo que queremos es que nuestros jóvenes tengan un excelente nivel académico y que su título después signifique una retribución justa para el trabajo que ellos hacen. Hoy día eso no está ocurriendo. Hoy día lo que ocurre es que tienen que hacer grandes esfuerzos económicos por muy mala calidad muchas veces. Y eso es lo que está hoy día en cuestión. Por eso nosotros le dijimos a la presidenta en esta reunión de manera muy privada: mire, presidenta, si lo que nos interesa es que los chiquillos puedan competir. Porque la mitad de los cabros no llega a la educación superior y no llega porque no tiene capacidad de hacerlo. Tú sabes que la prueba PISA demuestra que 2 de cada 3 chiquillos nuestros, oye, no sabe prender el microondas. Imagínate. O sea, no tiene la matemática suficiente para calcular un vuelto. Estamos hablando de que son cosas realmente dramáticas y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande, que además va a demorar tiempo. Entonces, ¿y cuál es esa fórmula? Mira, me va a tocar por amplitud trabajar en el tema de la reforma tributaria, que ya estoy, pero me va a tocar también en el tema educacional. Y me he ido juntando con actores, con gente que trabaja, con gente que ha estudiado estos temas. El eje de cualquier reforma educacional son los profesores. Ahí es donde hay que poner el acento. Todos los países que tienen buenos resultados no son los que invierten más. Porque hay países, Inglaterra durante muchos años triplicó, cuadruplicó su gasto en educación y tenía peores resultados que los que lograba antes. ¿Y por qué pasaba eso? Se dio cuenta que la clave, lo primero eran los profes. ¿Y qué hizo? ¿O qué hicieron varios países? Primero, le subieron los puntajes de admisión a la carrera de pedagogía y pasó a ser una de las que me pedía más puntaje. Y después era una de las mejores remuneradas. Entonces, ser profesor volvió a tomar esa característica dentro de la sociedad de relevancia que debe tener. Y tú con eso lograbas que los mejores alumnos fueran a estudiar pedagogía. Que hoy día es al revés. Y los que tienen peores resultados, o sea, ni siquiera llegan a tener una PSU, no dan PSU, estudian pedagogía, y esos son los profes que están educando a nuestros niños en las escuelas públicas. Es un círculo vicioso. Es terrible, pues, Felipe, porque nuestros peores profes están educando a nuestros alumnos más vulnerables. Entonces, eso es mortal. Entonces, lo primero es mejorar la remuneración de los profes, exigirles mejores rendimientos, exigirles más barreras a la entrada y que no pueda dictar pedagogía a aquel que no tiene prueba de aptitud académica. Ojo, te voy a decir otra cosa. La Universidad de Chile no tiene pedagogía. ¿Tú puedes creer que una universidad estatal no tenga pedagogía? Si es una vergüenza. ¿De qué estamos hablando que produce bienes públicos? Eso es un bien público. Y no lo produce. Pero el Estado sí tiene la beca o vocación de profesor, por ejemplo. Presidente Piñera armó la beca vocación de profesor, pero ya tuvo un primer incremento y la curva ya va emparejándose hacia abajo, pues tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que se hizo, que es lo que han hecho los países desarrollados. Y lo otro que han hecho los países desarrollados, aparte de mejorar mucho los pagos, los profes también han aumentado la proporción de horas no lectivas. Las horas lectivas son las horas que los profes están directamente con sus alumnos. Pero los profes hoy día, ¿qué les ocurre? Hacen 33, 34 horas, de las cuales un horario mínimo es de horas no lectivas para preparar pruebas, para preparar cosas. Y resulta ser que los contratan de, no sé, 8 a 2 y de 4 a 6. Y tienen 2 horas ahí entre medio, que no se van para sus casas, que no pueden trabajar en otro establecimiento y que tienen que subsidiar al sistema. Entonces los profes están hoy día en muy malas condiciones. Ahí hay un eje que para nosotros es súper importante. Y lo otro es que los recursos hay que ponerlos abajo, no arriba. Si tú los pones abajo, cada peso que tú inviertes en un joven más pequeño es un peso que tiene una rentabilidad social mucho mayor que el que tiene poner los recursos en la universidad. Dime una cosa, Joaquín, siguiendo siempre en el tema de la relación quizá con el gobierno, se creó ahora, ¿no es cierto?, la Comisión de Descentralización. Así es. Pero también, ¿no es cierto?, se introdujo, no por parte del gobierno, pero se introdujo un proyecto de ley que sí viene a modificar algunas cosas, como por ejemplo el tema de las atribuciones de los intendentes respecto de los core, por ejemplo. Se dice que se le está bajando las atribuciones a los core y se están, a pesar de que ellos van a tener un presidente de sus pares, elegido por ellos mismos,
que ya no va a presidir el intendente, pero el intendente tendría igual mayores atribuciones que incluso en condiciones actuales como presidente de los CORE. ¿Hay una inconcordancia quizás entre esto de por un lado querer descentralizar, pero por el otro centralizar, no sé si puedo llamarlo como el poder, pero por lo menos las atribuciones en una figura designada como es el intendente? Mira, primero nosotros estamos muy contentos porque tenemos a Carlos Cantero, que es parte de Amplitud, que está dentro de esta comisión de descentralización y que es un ex senador que tiene mucha experiencia. Pero además de eso, recogiendo la pregunta tuya, lo primero, yo creo que hay que hacer un cambio en el tema de los CORE que toca varias aristas. La primera es que yo creo que los CORE no pueden votar por proyectos específicos. O sea, ya vimos lo que ocurría dentro del gobierno regional cuando había la tentación, ¿no es cierto?, de que los CORE votaran por proyectos específicos. Yo siento que ellos tienen que votar por un presupuesto, igual como votamos nosotros los parlamentarios por el presupuesto de la Nación. Eso es una cosa. Lo segundo es que creo que los CORE, su labor es fiscalizar. O sea, ahí es donde está el rol de fondo de los CORE, y yo lo que empoderaría a los CORE sería justamente en esa materia. Y quien propone el presupuesto debe ser el ente público, o sea, el Estado, por intermedio del intendente. A mí no me gusta que los CORES tengan pocas facultades para fiscalizar, yo creo que al revés, y yo creo que es el trabajo que ellos tienen que hacer. Estamos hablando que el presupuesto de Valparaíso eran 60.000 millones de dólares, 60.000 millones de pesos me parece que eran. Presupuesto muy importante. En realidad, bueno... Creo que era más. No me acuerdo la cifra exacta, te la voy a transmitir en otro programa, perdón, pero no me acuerdo exactamente la cifra, pero era un monto de recursos muy alto que finalmente, bien implementado, es algo que puede en infraestructura mejorar la calidad de vida a los chilenos. Entonces, yo creo que ahí, y comparto contigo, en el tema de los CORE, lo que está haciendo el gobierno hoy día, más que aumentar la descentralización, entregándole más poder a las regiones, lo que está haciendo es un poco retraerse. Y dime una cosa, ¿qué opinión te merece la propuesta de los jóvenes que comentábamos al principio acerca de reducir la dieta parlamentaria, ¿no es cierto?, esta propuesta de Boric y Jackson? Mira, siendo muy franco y tratando de explicar a la gente, el Congreso, si uno lo comparara con una empresa privada, por ejemplo, el Congreso es una institución que tiene más de 1.000 trabajadores, donde sus ejecutivos más importantes serían los diputados. Si uno ve una gran empresa, en esas grandes empresas los ejecutivos importantes ganan lo mismo o más de lo que ganan los diputados. Entonces el punto de fondo es, ¿usted quiere tener buenos o quiere tener malos ejecutivos? Si usted quiere tener malos ejecutivos, págueles menos. Porque la alternativa para personas de calidad es buscar trabajo en otro lugar. Yo siento que la discusión no es una discusión solamente desde el punto de vista de lo ético, porque usted no puede comparar a una persona que gana el salario mínimo con un gerente, porque tienen dos responsabilidades totalmente distintas. Si una persona que trabaja dentro de una organización lo hace como en un cargo no tan relevante, sus decisiones o sus malas decisiones no van a tener una influencia sobre toda la organización. Si toma mala decisión un gerente, la verdad que eso puede dejar sin pega a todo el mundo. Pero eso puede ser un tema también que tiene que ver con, tú sabes, a los diputados, dentro de los diputados, dentro de los senadores también, hay personas, o sea, ustedes son elegidos, hay personas que tienen más preparación que otras. Tenemos ahora diputados que vienen saliendo de la universidad ayer prácticamente, sí, pero... ¿no es cierto? Entonces, ¿realmente el sueldo es el que determina si es bueno o no bueno? Pero es que ni tú ni yo decidimos eso, la gente lo hace, Felipe. La gente es la que determina que esa persona tiene las condiciones suficientes para hacer las leyes de nuestro país, que yo creo que es algo muy importante. Ahora, puede que la discusión social sea, no nos interesa, no creemos que sea relevante, y transparentamos la discusión, y finalmente la sociedad chilena determina que el Parlamento no es relevante. Bueno, si la sociedad chilena determina que el Parlamento no es relevante, habrá que bajarle los sueldos. Pero esa es otra discusión. Ahora, ¿cuál es la experiencia mundial? La experiencia mundial es que el Parlamento es la mejor manera de representar la democracia, que tener buenos salarios significa tener mejor gente, y eso es algo universalmente demostrado. Y finalmente, una cosa directa a Boric y a Jackson, que donen su sueldo. Nadie se lo impide. Ellos lo único que tienen que hacer es firmar un chequecito, ir a entregárselo al Ejército de Salvación, ir a entregárselo al Hogar de Cristo. ¿Pero qué hacen? Ellos presentan un proyecto que saben que no va a volar, porque es popular.
Porque la discusión de fondo en esto es que la gente le tiene mal a los parlamentarios. Y esto trae a colación también el tema de los sueldos, como cuando se dijo que el Senado se había autosubido el sueldo y qué sé yo. Los trabajadores con el sueldo mínimo 210.000 pesos, ¿qué se les puede decir a ellos? No, lo que se le puede decir a los trabajadores, porque además no somos nosotros los diputados los que determinamos cuánto tiene que ganar un trabajador como mínimo o como máximo. ¿Por qué? Porque es la valoración que le da la gente. Un gerente vale, te voy a poner un ejemplo que es mucho más dramático, pero Martín Cárcamo, que gana un sueldazo en TVN, más de 10 millones de pesos, perdón, en Canal 3, más de 10 millones de pesos. ¿Por qué le pagan más de 10 millones de pesos? Porque la gente lo ve. Es la gente la que determina el sueldo de Martín Cárcamo, él vende. Hay una multitienda que lo contrata porque vende. Entonces el punto es que finalmente es la sociedad como un todo la que valora estos espacios. Ahora, si la ciudadanía chilena entiende que el Congreso no tiene ningún sentido, lo tendrá que demostrar en las próximas elecciones, tendrá que decirlo y tendrá que haber una variación de esto. Pero el Congreso chileno es uno de los congresos menos corruptos del mundo. Perfecto, entonces, Joaquín. yo creo que ahí, perdona, y con esto termino, ¿Sí? Yo creo que hay una mezcla de populismo. Yo trataría, eso sí, de elevar un poquito el debate, porque decirle a ellos además que venían de ganar una mesada y ahora ganan este sueldo, no creo que sea la razón por la cual lo están haciendo. Bien, Joaquín, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Interesante conversación la que hemos tenido contigo. Muchas gracias por haber estado acá. A ti, Felipe. Y a ustedes también les agradecemos por habernos sintonizado y los invitamos a continuar, por supuesto, con Quinta Visión, parte de la red Vive TV Chile de BTR. Muchas gracias. Hasta una próxima.